primer año de secundaria. Bienvenidos a esta tercera clase virtual del curso de química. Ya anteriormente hemos hablado acerca de la química y la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. La definíamos como una ciencia que estudia la materia, su estructura, propiedades y transformaciones. Asimismo, ya en la clase número 2 hemos visto acerca de la materia, que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa o no puede tenerla. Asimismo, hablábamos de Albert Einstein, que indicaba que la materia podía manifestarse como condensada y dispersa. También hablamos de las propiedades extensivas e intensivas. Extensivas dependen de la cantidad de materia. Ejemplos: masa, volumen, energía, cantidad de calor. Y intensivas para cuerpos en específico, sean sólidos, líquidos y gases. Sólidos: maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, elasticidad. Líquidos: la viscosidad, tensión superficial. Gases: expansibilidad, compresibilidad. Muy bien, en la naturaleza podemos encontrar sustancias que se encuentran en diversas formas. ¿Y cómo se llaman estas formas? Estas formas van a ser los estados. Estados que vamos a ver a continuación acá, estados de la materia. Para poder explicar mejor este tema, vamos a trabajarlo con un cuadrito. Acá van a estar estados: sólido, líquido, gaseoso, y hay un cuarto estado que es el plasmático, y propiedades. Empezaré con los tres, que son los que ya conocemos anteriormente, ¿verdad? Sólidos, líquido y gaseoso. Propiedades. La primera propiedad que vamos a estudiar son las fuerzas intermoleculares. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se define? Van a ser aquellas interacciones que mantienen unidas a las moléculas, ¿ya? Conforme a su naturaleza. ¿Cuáles son estas fuerzas intermoleculares? Hay dos: la fuerza de atracción y repulsión. Atracción: mantiene más unidas a las moléculas. Y la de repulsión: va a haber un gran distanciamiento entre ellas. Pregunto, en este estado, el sólido, ¿ya? ¿Cómo serán las fuerzas? Fuerzas intermoleculares. En el sólido, ¿cómo serán esas fuerzas? Las de atracción y repulsión. Recuerda que el sólido es un estado donde las moléculas van a estar mucho más juntas, más unidas. Hay mayor ordenamiento entre ellas, ya que no existe ningún distanciamiento ni desplazamiento. Entonces, las fuerzas de atracción son las que van a predominar, es decir, fuerzas de atracción mayor que las fuerzas de repulsión. En el estado líquido, aquí las moléculas van a tener un pequeño distanciamiento, se van a poder mover, se pueden desparramar. Entonces existe un equilibrio: fuerzas de atracción igual a las fuerzas de repulsión. En el estado gaseoso, ¿cómo serán estas fuerzas? ¿Quién va a predominar? ¿Repulsión o atracción? Obviamente que la repulsión, porque las moléculas van a estar totalmente separadas. Hay un distanciamiento grande entre ellas. Fuerzas de atracción menores que las fuerzas de repulsión. Muy bien. Ahora, ¿cómo será el movimiento de las partículas? Primero, vamos a colocar acá, movimiento de partículas. Para el sólido, va a haber un movimiento vibratorio, ya que como no hay desplazamiento entre ellas, no hay espacio, no se pueden mover fácilmente. El movimiento es vibratorio. En el estado líquido, el movimiento va a ser lento, ¿ya? Porque aquí sí hay un pequeño espacio que los separa. Y en el gaseoso, un movimiento caótico. Estas partículas van a seguir una trayectoria mucho más rápida. ¿Cómo será la forma y el volumen? ¿Cómo será la forma en sólido, líquido y gas? La forma del sólido obviamente es definida, porque yo no puedo reducirla. Al reducirla voy a destruirla, ¿verdad? No va a mantener. Entonces es definida. En el líquido tendrá una forma definida. Por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua y lo voy a colocar en un vaso o en
una fuente, por ejemplo, cuadrada, va a adoptar la forma del recipiente. Entonces va a ser variable. La forma será variable. Y en el estado gaseoso, ¿cómo será esta forma? Igual, la forma aquí será variable. Adopta la forma del recipiente. Ahora, su volumen. ¿Cómo será el volumen? En el estado sólido. En el estado sólido es definido. ¿Ya? Volumen definido. Es estable. En el estado líquido, ¿cómo será su volumen? ¿Variará si yo lo cambio de un recipiente a otro? No, va a ser el mismo, definido. Ahora, en el estado gaseoso, ¿cómo será aquí su volumen? Ya les decía yo en la anterior clase acerca de la expansibilidad y compresibilidad. Es decir, que un gas puede ocupar un máximo volumen, ¿verdad? Y un mínimo. Entonces, este va a variar. Este va a ser variable. Justamente lo que les decía acá, la compresibilidad. Lo definíamos como una propiedad intensiva, donde los gases se iban a reducir en volumen. Ahora, el sólido, ¿cómo será su compresibilidad? ¿Será alta? ¿Se puede comprimir y regresar a la normalidad? No, va a ser nula, ¿ya? Nula. En el líquido, regular, casi nula. Y obviamente que el gas va a tener una compresibilidad alta. Aquí sí se puede llegar a reducir, a disminuir a un volumen pequeño. Siguiente, la energía. ¿Cómo será aquí la energía de esas partículas? En el sólido, ¿habrá energía entre ellas? No, porque como van a estar en una posición rígida, estable, la energía va a ser poca. Acá vamos a colocar energía poca. En el líquido, ¿cómo será su energía? Será mediana. Y en el gas, obviamente, que la energía va a ser mucho mayor. ¿Ves que van a estar moviéndose unas de otras? Mucho. Siguiente propiedad, la densidad. ¿Recordarás? La clase pasada hablábamos de la densidad. Es una propiedad intensiva que me relaciona masa y volumen. En el sólido, como esos van a ser más rígidos, van a ser más pesados, más masa. Entonces la densidad aquí será alta en el sólido. Densidad alta. Ahora, en el líquido, ¿cómo será su densidad? Va a ser intermedio, ¿ya? Y en el gaseoso, ¿cómo creen ustedes que será la densidad? Muy baja, porque como aquí las moléculas están separadas, no va a tener mucha masa. Ahora, ¿cómo se representa esto? A ver, su representación del sólido. Vamos a colocar aquí las partículas más juntas, más unidas, en una posición rígida, firme, estable, ordenada más que todo. Ahora, en el estado líquido. En el estado líquido, las partículas sí tienen un pequeño espacio, un poco de desorden. Y por último, el estado gaseoso. Observe que aquí las moléculas están totalmente dispersas. Podría decirse que el espacio que existe entre ellas es como 10 veces mayor que el tamaño de cada una de estas. Les decía al inicio que había también un cuarto estado, que es el plasmático. El estado plasmático, ya sé que lo habrán escuchado, no lo habrán escuchado tal vez, pero no es otra cosa que el gaseoso al cual se le ha dado energía. Por eso, si observas aquí la imagen, mira, vas a tener cargas positivas, negativas. Ahora, este estado tiene características propias, que no las hay en el sólido, en el líquido, ni en el gas. Pero al igual que el gas tiene forma y volumen variable.
¿Cómo se encontrarán los átomos aquí en este estado? Van a tener un mayor movimiento. Y si se les aumenta la temperatura, todavía va a ser elevado ese movimiento. Y van a existir choques, que son colisiones. Si se producen estas colisiones, se van a desprender electrones, energía. Por eso se ven también a positivo o negativo. Ya veremos más adelante que hay cation y hay anión. Ahora, este estado es el más abundante en el universo. ¿Y dónde se encuentra? Por ejemplo, en las estrellas, en el Sol, en los planetas, en los truenos, en los rayos que se producen en las tormentas. Y también lo podemos encontrar en las descargas eléctricas, en la materia que se usa para los cohetes. También hay plasma artificial que se encuentra en los televisores que tienen pantalla plasma. También en los tubos fluorescentes. Y así podemos encontrar gran cantidad de ejemplos, todo aquello relacionado al estado plasmático. Ahora, muy bien, ya hemos visto estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que se puede convertir de sólido, líquido, gas a plasmático sin cambiar la estructura de una sustancia? Sí. ¿Y cómo se llama todo esto? Son los cambios de estado, que ya vamos a ver cuáles son esos cambios. Entonces vamos a hacer un pequeño diagrama de los estados de la materia: sólido, líquido, gas. Vamos a colocar acá, líquido, gaseoso, ya. El estado plasmático y el estado sólido. Ya aquí lo tenemos, acá, el estado sólido. Muy bien, acá faltaba el sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Puedo convertir un sólido a líquido, por ejemplo, el hielo, ¿ya?, a agua, obviamente. Si sacamos de la refri y lo colocamos a temperatura ambiente, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a derretir. Ese cambio se llama fusión, ¿ya? De sólido a líquido se llama fusión. Si yo sigo calentando este líquido, voy a obtener un gas. ¿Y cómo se llama ese paso de líquido a gas? Gasificación. Muy bien, ahora, si este gas le aumentamos la energía, como ya hemos visto, vamos a convertir al estado plasmático. ¿Y cómo se llama esto? Ionización. ¿Por qué ionización? Porque tiene, mira, positivo y negativo, cargas. Acuérdate que el plasmático tiene energía, cargas. Ahora vamos a regresar. Vamos a regresar del plasmático al gaseoso. ¿Ya? Si acá se aumentaba la temperatura, al regresar se va a disminuir. ¿Ya? Plasmático a gaseoso sería desionización. Muy bien. Luego, de gas a líquido sería licuación. De líquido a sólido, cuando lo llevamos al refrigerador, vamos a tener el cambio de estado llamado solidificación. Si yo tengo un sólido que pasa directamente a gas, si ustedes habrán escuchado acerca de las bolitas de naftalina, estas se evaporan, volatilizan directamente de sólido a gas. ¿Cómo se llama ese cambio? Se llama sublimación directa. Si yo regreso de gas a sólido, se va a llamar sublimación inversa. ¿Ya? Se va a llamar sublimación inversa. Ahora, te decía de que acá hay un calentamiento. Ese proceso se llama endotérmico. Cuando aumento la temperatura es endotérmico.
aumento de temperatura y aquí van a absorber calor. Disminuye la temperatura exotérmica. Esto es con respecto a los estados. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, pasar de un líquido a vapor, se llamará vaporización. Vamos a colocarlo acá aparte. Líquido a vapor, vaporización. Si yo caliento, no por mucho tiempo, se van a desprender partículas, ¿ya? Va a ser evaporación. Va a ser la evaporación. También existe la volatilización. Muy bien, eso ha sido todo lo que es estados y cambios en la materia. ¿Recuerdas? Hay 4: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Muy bien, entonces hasta aquí hemos finalizado. Si tienes alguna pregunta, consulta que no entiendas, por favor escribe. Yo siempre soy para responderte y ayudarte a todo lo que necesites. He visto que también con respecto a las tareas han enviado muy buenas tareas. Sigan haciéndose siempre un buen trabajo ordenado para que tengan una buena calificación. Si tienen dudas que no saben cómo enviar la tarea, entonces pregunten. Yo puedo atenderlo siempre con una respuesta inmediata los miércoles de 4 a 6, pero así siempre cualquier día me pueden escribir y estoy para responderles, ayudarles. Entonces, que tengan un día muy bonito, que Dios bendiga mucho a su familia y muchas gracias.